Bienvenido a Calvario ATX, en el centro del corazón de Austin. Nos alegra que estás aquí con nosotros o en línea. En Calvario enseñamos la Biblia versículo por versículo, capítulo por capítulo, para equiparte como discípulo de Jesucristo, para que impactes al mundo alrededor de ti. Si no conoces a Jesús, en nuestra oración es que a través de la enseñanza de la palabra, Jesús se revela a sí mismo para que puedas creer en Él, tener vida eterna con Dios el Padre, ser lleno del Espíritu Santo y crecer en tu fe. La promesa número 22 viene de nuestro libro, 199 promesas de Dios, que leemos una cada semana. Viene del Salmo 72, 12, 13, que dice: porque Él liberará al menesteroso que clamará, y el aflijado que no tuviera quien le socorro. Tendrá misericordia del pobre y del menesteroso, y salvará la vida de los pobres. Esa palabra menesteroso es la misma que necesitado. Estás necesitado, pobre de espíritu, con el corazón quebrantado, perdido. Entonces hoy es el día para clamar a Dios, porque Él te librará y quiere salvar tu alma. Jesús dijo: bienaventurados son los pobres de espíritu. Antes de empezar la palabra, quiero felicitar a mi esposa que cumple años hoy. Y qué bendición tenerla ya al lado mío, no solamente como amiga, como esposa, pero alguien conocer el ministerio y la vida. No podía pensarlo de otra persona más que quería al lado mío. Entonces te doy gracias a ti, Señor, por ella. Y entremos a la palabra, a la oración. Padre, te damos muchas gracias esta tarde por poder estar acá reunidos en tu palabra, Señor. Que toda la gloria sea para ti, Señor. Padre, disipa a mí de todo lo que no sea de ti, y lléname con tu espíritu para poder traer tu palabra, Padre. Padre, llena este cuarto con el Espíritu Santo, que derrame acá en este área, Padre. No solamente en esta iglesia, sino en nuestra ciudad y aquellos que alcanza a través de en línea. Padre, estás con ellos en este día. Pedimos que tu palabra penetre a los corazones concretos, los corazones duros. Quiebra los corazones para que puedan recibir de ti. Que ayuda a aquellos que buscan de ti, que están quebrantados, Señor. Te necesitamos hoy más que nunca, Señor. Y Padre, si tú vinieras hoy, ¿estaríamos listos para ir? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos este día que entramos a tu palabra, Señor. Te damos toda la gloria a ti, Señor. Amén y amén. Hasta ahora estamos en Hechos, vamos a estar en Hechos 12, pero estamos en el capítulo 12 de Hechos y estudiando hace ya un par de meses el libro de Hechos. Como les dije antes, estudiamos acá la palabra versículo por versículo, capítulo por capítulo. Hasta ahora hemos visto que la iglesia ha crecido durante la persecución. El evangelio se ha difundido en Jerusalén, Judea, Samaria, y la semana pasada se trasladó a las naciones gentiles. ¿Qué tan asombroso es eso? La sede de la iglesia se está desplazando a Antioquía, a medio que el enfoque del Señor se dirige a las naciones gentiles. Terminamos el capítulo 11 la semana pasada y vimos que se dio una palabra profética a los de Antioquía sobre una hambruna que vendría a Judea. Y los discípulos en Antioquía fueron movidos a recoger una ofrenda para la iglesia de Judea. Qué hermoso recordatorio de que el Señor provee y nos permite ser parte de la obra para ayudar a otros necesitados. ¿Estás mirando alrededor de ti a dónde hay las necesidades? Ten ojos espirituales para poder alcanzar a los que necesitan la esperanza de Dios. Hoy veremos que a la iglesia unirse en oración
por el arresto de Pedro. Pero cuando es nuestro momento de ir, es nuestro momento de ir. Uno no sabe cuándo va a morir. El título de nuestro mensaje de hoy es: ¿estás listo para ir? Hay vida después de que uno muera. La diferencia es: ¿vas a entrar al cielo con Jesucristo? ¿O vas a estar en eternidad en el infierno, separado de Dios? Toditos vamos a vivir para siempre. Empecemos en Hechos y vamos a leer los primeros 2 versículos, que dice: en este tiempo el rey Herodes hizo arrestar a algunos de la iglesia con el fin de matarlos. A Jacob, hermano de Juan, lo mató, matándolo a la espada, significado que le cortaron la cabeza. El año era 44. El año 44, entonces hace 2000 años atrás. Y la hambruna que golpearía a Judea está a la vuelta a la esquina en un año. Ya en el año 45 es cuando viene esa profecía que viene sobre la región de Judea. El rey de Judea y Samaria es el rey Herodes Agripa el primero. Salud, que tenía Agripa. No, en un edomita de la línea familiar herodiana. Los edomitas eran descendientes de Isa, el hermano gemelo de Jacob, también conocido como Israel. A medida que leas tu Biblia, te encontrarás con varios Herodes en la Biblia. En Mateo 2 leemos acerca de Herodes el Grande, el que mató a los niños en el nacimiento de Jesús que tenían 2 años o menos. Buscando a estos niños, se le apareció a los magos, los astrónomos, llegaron a Jerusalén buscando y se le viene al rey. ¿A dónde es este que van a nacer, que es hijo de Dios y hijo de Israel, el nuevo rey de Israel? Y por los celos de este hombre, buscando, sabiendo que era un tiempo que había llegado ese mensaje y no lo había encontrado, fueron por cada niño que tenía 2 años o menos y los mataron. No solamente Josefas, el que escribió, que es un judío, escribiendo las historias de los judíos, dice esto: él se casó con Marimni, una descendiente judía de los macabeos. Marimni fue una de las 8 esposas de Herodes y una de las 6 que él mató. Pero antes de morir, Marimni le dio a Herodes un hijo llamado Aristobulo. Aristobulo fue uno de los menos 15 hijos que Herodes mató. Entonces, ha matado a 6 esposas, a 15 hijos. Mató a un montón de niños de 2 años o menos. Pero antes de morir, Aristobulo engendró un hijo llamado Herodes Agripa, que es el que vamos a conocer en nuestra historia hoy. Al darse cuenta de que era peligroso vivir en Jerusalén con personas que eran mascaradas a diestre y siniestra, la madre de Aristobulo envió a su hijo a Roma, donde se hizo amigo de un hombre llamado Calígula. Cuando Calígula llegó al poder, puso a su amigo Herodes Agripa en el trono en Jerusalén. Más tarde, en Hechos 26, Pablo estará delante de Herodes Agripa el segundo, que es el hijo de este, y su hermana Bernice. También tenemos a Herodes Antipas, quien encarceló y decapitó a Juan el Bautista, y es el tío de Herodes Agripa.
Aquí Herodes Agripa mataría a Santiago por la espada. Le cortarían la cabeza, como lo hizo su padre al Juan el Bautista. Este Santiago es el hermano de Juan. No es el primer mártir cristiano, pero es el primer mártir que era apóstol. Todos los apóstoles serían asesinados, excepto uno, Juan, el apóstol Juan. No porque no lo intentaron. En los años que viene, Nerón intentará que Juan se encienda como una torcha humana. Cuando no pudo matarlo, lo envió a la isla de Patmos. No podía ser asesinado porque no era su momento. Si fuera su momento, ¿crees que Juan hubiera estado listo? Y esa es la pregunta para nosotros. Uno no sabe cuándo te vas a morir. Si alguien va a venir acá con una pistola, con una espada, o si te coge un carro. La pregunta es, ¿cuándo viene tu tiempo? ¿Estarás listo para ir? Jesús le dijo a sus discípulos que serían perseguidos. En Marcos 10, estos dos hermanos, Santiago y Juan, piden sentarse el lado derecho y izquierdo de Jesús en su gloria. En Mateo se lee que estos mandaron a su mamá. Eran los niños de mamá. Mami, ve pregúntale a Jesús que si podemos sentarlos al lado de él, a la izquierda y derecha. Y Jesús les va a responder. No saben lo que ustedes piden. Les replicó Jesús. ¿Pueden acaso beber el trago amargo de la copa que yo bebo? ¿O pasar por la prueba del bautismo con el que voy a ser probado? ¿Y qué dicen? Claro que sí, sí podemos. Orgullosos para decir que sí pueden con el mismo cargo que Jesús. Pobrecitos. Hay por ahí muchos que pensamos así, que somos, sí Señor, podemos cargar todo en nuestras propias fuerzas. ¿Y sabe qué les dice Jesús? No, claro que no. No, él dice, ok, ustedes beberán de la copa que yo bebo. Le respondió Jesús. Y pasarán por la prueba del bautismo con el que voy a ser probado. Muchos de nosotros leemos y escuchamos las palabras de Dios, pero cuando llegan las pruebas, ya es un juego diferente. El brutal asesinito de su hermano podría haber descarrilado a Juan, viendo que su hermano, los hermanos de trueno, así los llamaba Jesús, los hermanos de trueno, porque cuando fueron a la ciudad de Samaria, ellos cuando fueron rechazados por los de Samaria, entonces le dijo, Señor, trae fuego y destruye este lugar. A nosotros podemos ser así cuando somos cristianos jóvenes. Tenemos este fuego por el Señor, estamos celosos por las cosas del Señor, y que se meta en el medio y no quiere recibir, ok, Señor, que se vayan para el infierno. Hay gente que pronto predica así también todavía. Pero ese no es el corazón del Señor. Pero vemos que hay un cambio a través de la vida de Juan. Y eso podía verse muy diferente. Mire, acá al hermano lo han matado, le han cortado la cabeza. Y estoy seguro que él fue herido, lloró. ¿Pero qué hizo? Le entregó las cosas al Señor. Podía haberse amargado, pero en cambio lo conocemos como el apóstol del amor. Ahora, si viniste herido por lo que alguien te hizo, ya sea un enemigo o peor, un amigo, o de pronto tu iglesia anterior, porque hay mucho dolor que viene de la iglesia.
Recuérdense que la iglesia es un lugar, un hospital. Ahí vienen pecadores buscando el perdón de Dios. Es un trabajo, el Dios todavía haciendo su trabajo, todavía está haciendo su trabajo en las vidas de nosotros. Entonces disculpe por el dolor que viene de la iglesia. Dele gracia. Para ahí estamos a aprender a cómo amar a Dios, cómo amarnos a nosotros, cómo perdonar. Y yo sé que viene mucho dolor de la iglesia. No, es normal, porque somos personas. Entonces, si tienes esos dolores que alguien te hizo, tu enemigo, tu amigo, la iglesia, entrégale esas cargas al Señor. No las cargues más solo o sola. Entrégale esos dolores al Señor. Si mueres hoy, irás al cielo. Si no hoy, si no sabes la respuesta a esa pregunta, o si crees que no vas para el cielo, hoy es el día para prepararte tu corazón para poder decir, sí, si me muero hoy, yo sé que voy a estar con el Señor. Hoy es ese día, no esperes hasta mañana, que mañana es muy tarde. Usted no sabe lo que le va a pasar hoy, cuando salga de estas puertas, cuando salga de su casa. Vamos a entrar a las próximas dos versículos, 3 y el 4, que dice, al ver que esto agradaba a los judíos, procedió a aprender también a Pedro. Esto a seguir después de Pedro. Entonces, ¿qué sucedió? Vio que a los judíos le gustaron que habían matado a Santiago. Y ahora va a decir, bueno, voy a seguir a Pedro, que es el líder. Esto sucedió durante la fiesta de los panes sin levadura. Después de arrestarlo, lo metió en la cárcel y lo puso bajo la vigilancia de 4 grupos de 4 soldados cada uno. Tenía la intención de hacerlo comparecer en juicio público después de la Pascua. El versículo 3 nos dice que agradó a los judíos cuando el apóstol Santiago fue asesinado. Entonces, ¿qué hizo el complaciente del hombre? Se apoderó de Pedro con la intención de matarlo también. Su padre era un asesino, pero lo que se podría decir que siguió los pasos de su padre. Su padre era inseguro y cuando sentía que su trono estaba amenazado, mataba bebés, mataba a su propia sangre, no le importaba. Era tan inseguro. Me imagino que era un hombre corto, porque muchos de los hombres bajos le dan mucha inseguridad, muchos celos. Su hijo aquí, y es verdad que era pequeño, me lo recuerdo. Su hijo aquí está buscando la aprobación y la adoración de la gente, porque a pesar de que él estaba circuncidado y era un judío mixto, era de la idomío y también era judío por parte de su madre, todavía no era aceptado por los judíos. Algunos podrían decir que esta es una familia con una maldición generacional de hacer el mal. Estaban maldecidos toda su vida. Tal vez tú puedes relacionar y decir, mi familia es simplemente malvada. Son malvados, alcohólicos, abusadores y ateos. Así que es por eso es que soy yo soy como soy, porque esta es mi familia. Todos son malos, todos han matado. Todos son de la calle, entonces yo soy de la calle. Sabes que la cura se encuentra en el arrepentimiento y seguir a Jesús. Y todo lo que necesitas es una persona para romper las cadenas. Si eres tú
No te vayas hoy sin estar listo para ir porque no sabes cuándo es tu momento de ir. Puedes cambiar, romper las cadenas del enemigo y empezar una línea nueva en la luz, una línea nueva siguiendo a Dios y pasar esas buenas nuevas a tu familia. Cada uno tiene que hacer eso individualmente, porque tú puedes ser el cambio que necesita tu familia. Pedro será arrestado por tercera vez en el libro de Hechos. Y esta vez se llevará a cabo durante una semana debido a la fiesta de los panes sin levadura, que es justo después de la Pascua. Tienes 4 grupos de soldados con 4 soldados cada uno. 2 encadenados a Pedro y 2 protegiendo el exterior de la celda. Y cada 6 horas hay cambio de turno. Recuérdese que la última vez que fue arrestado fue dejado salir por un ángel y el minuto que salió fue inmediatamente a predicar en el centro de la ciudad. Herodes no será burlado de nuevo. Herodes se recuerda de eso y por eso es que tiene tantos soldados ahí ahora. Ahora, ¿qué es la fiesta de los panes de levadura para el Señor? Era una celebración de una semana inmediatamente después de la Pascua. Esta fiesta muestra la pureza en la que Israel debía caminar después de la liberación de sangre de la Pascua. Lo demostraron comiendo solo pan sin levadura, porque la levadura representa el pecado. Ahora, la fiesta de los panes sin levadura se relaciona con el tiempo de entierro de Jesús. Después de su sacrificio perfecto y sin pecado en la cruz, durante el cual fue recibido por Dios el Padre como santo y completo, cumpliendo perfectamente nuestra salvación. Dios ha pagado el precio por el pecado y quiere darte el regalo de gracia, que es la salvación, un regalo gratis, no que tú puedes trabajar por él, no es que algo que te ganaste, es gratis porque él tuvo que pagar el precio con su sangre. La pregunta es, ¿te arrepentirás y seguirás a Dios? ¿Asegurarás tu asiento en el cielo hoy? Sabiendo que si morías hoy, ¿estarías listo para ir? Leamos versículos 5 al 11 de Hechos, para saber si Pedro está listo para ir. Versículo 5 dice, pero mientras mantenía a Pedro en la cárcel, la iglesia oraba constante y firmemente a Dios por él. La misma noche en que Herodes estaba a punto de sacar a Pedro para someterlo al juicio, este durmió entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas. Unos guardiaban vigilivamente la entrada de la cárcel. De repente apareció un ángel del Señor y una luz resplandeció en la celda. Despertó a Pedro con unas palmadas en el costado y le dijo: «Date prisa, levántate». Las cadenas caerán de las manos de Pedro y le dijo: «Además el ángel, vístete y calceta las sandalias». Así lo hizo y el ángel añadió: «Échate la capa encima y sígueme». Pedro salió tras él, pero no sabía si realmente estaba sucediendo lo que el ángel hacía. Le parecía que se trataba de una visión. Pasaron por la primera y la segunda guardia y llegaron a la al portón de hierro que daba a la ciudad. El portón se les abrió por sí solo y salieron. Caminaron unas cuadras y de repente el ángel lo dejó solo.
Entonces Pedro volvió y se dijo: ahora estoy completamente seguro de que el Señor ha enviado a su ángel para liberarme del poder de Herodes y de todo lo que el pueblo judío esperaba. Mientras Pedro está en prisión, la iglesia está en oración constante. La palabra constante aquí es serio, que representa a alguien literalmente estirando todo lo que puede por algo. ¿Cómo está tu vida en oración? ¿Estás orando fervientemente por otros encerrados en la prisión espiritual del pecado? Aquellos que son maltratados y sufren en prisión por proclamar el evangelio en lugares como en Colombia, la China, el Medio Oeste, en lugares que es prohibido compartir el evangelio, pero lo hacen de todas maneras y después se les tiran a la cárcel. Hay gente que está caminando por acá mismo, están encarcelados en su propio pecado. El Satanás los sostiene en su pecado y no saben cómo salir de su propia cárcel. Hay que orar por ellos. Como una iglesia, tenemos que unirlos en oración. Esto es salvaje. ¿Cómo podía salvaje? Esto es, no se puede no se puede entender cómo es que Pedro puede dormir. No sé cómo Pedrito puede dormir ahí en la silla. Se queda ahí sentado durmiendo Pedrito, como Pablo, como Pedro, sabiendo que la noche en que Herodes vendría a buscarlo, a ejecutarlo. Anteriormente había sido visitado por un ángel, pero fue bastante rápido. Aquí está pasando una semana y no hay señales que lo van a sacar. Pero ¿cómo es que puede estar tan calmado y puede dormir como un bebé? Con 2 soldados al lado de él. Creo que hay 2 razones. Una es la oración. Mire lo que dice Filipenses 4, 6 al 7. Esa Mari. No se inquiete por nada, más bien en toda ocasión con oración y ruego presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Sabemos que la iglesia está orando y mientras oran por la liberación, están adorando por la paz que solo puede venir de Jesús. Una paz que uno solamente no lo podemos entender. Nuestro entendimiento no puede saber. Mira lo que estás pasando. Estás pasando por esta tormenta difícil en tu vida. ¿Cómo puedes tener tanta paz? Es solamente la paz que puede dar el Señor. En medio de lo que está pasando, ora y pide su paz. Puede que no detenga la prueba, pero te dará la paz para pasar por esa prueba en medio del fuego, en medio de las tinieblas, en medio de lo que pase alrededor de ti. La paz de Dios estará contigo. En segundo lugar, Pedro se aferra a las promesas de Dios de que su tiempo aún no ha terminado. Porque en Juan 21 Jesús le dijo esto a Pedro. Juan 21, 18 al 19 dice: de veras, te aseguro que cuando eres más joven, te vistes tú mismo y ibas a donde quieras. Pero cuando seas viejo,
extenderás las manos y otro te vestirá y te llevará a donde no quieres ir. Esto dijo Jesús para dar a entender la clase de muerte que Pedro glorificará a Dios. Después de eso añadió: sígueme. Quiero darle una palabra. Dios no ha terminado contigo. Dios va a terminar lo que empezó en tu vida. En este momento, Pedro todavía era considerado un chico joven y creía que Dios terminaría lo que había comenzado. No era, cuando digo chico joven, no era alguien de 16, 17 años, pero estaba de 30 a 40. Ya está de edad, pero es considerado joven todavía. Jóvenes, si tienes 18 o tienes 40, todavía eres un joven en la fe. Todavía tienes mucho adelante de ti. Por aún si no estás joven, todavía tienes tiempo adelante de ti. El Señor quiere usar tu vida. Santiago se convirtió en un mártir, pero no era la voluntad de Dios que Pedro muriera también, debido a la soberanía de Dios. La soberanía de Dios es la misma que el Señor de Dios, la señoría del Dios, porque Dios es el soberano sobre toda la creación. Los componentes principales de la señoría de Dios son su control sobre todas las cosas, su autoridad como rey y su presencia de pacto con su pueblo y la creación. Dios envió acá un ángel que tuvo que golpear a Pedro en la cara para despertarlo del sueño profundo y para que se vistiera, se pusiera las sandalias. Ahora no solo eso, el ángel le dijo que se vistiera y lo siguiera. Pedro pensó que eso era una visión. Pero ¿qué fue? Aunque pensó que era una visión, ¿qué hizo? Obedeció y lo siguió. Mire, ustedes muchos leen la palabra de Dios, creen las cosas de Dios, pero no obedecen la palabra de Dios. Y después no saben por qué mi vida está descarrilada. El poder no es solamente en leer, el poder es en obedecer al Señor. Qué bueno es saber la palabra, pero no obedecer la palabra de Dios. Si Dios te ha dado una visión, ¿qué estás esperando? Entonces sigue por los puestos de los guardias, sigue por el puerto de hierro, que se abre automáticamente. Tal vez has sido un prisionero encarcelado, pero Dios ha escuchado las oraciones de otros, o tal vez tus propias oraciones, y envió a alguien para que te guiara. Puede que no sea un ángel, pero la pregunta es, ¿lo seguirás? Jesús dice, sígueme. En Mateo 16, 24, 26 nos dice esto. Luego dijo Jesús a sus discípulos, si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Porque el que quiere salvar su vida, la perderá. Pero el que pierde su vida por mi causa, la encontrará. ¿De qué sirve ganar el mundo entero si se pierde la vida? ¿O qué se puede dar a cambio de la vida? Santiago, Pedro y el resto de los discípulos contaron el costo de seguir a Jesús, de perder sus vidas para ganársela. Y estaban listos para llevar su cruz. Señores y señoras, ¿estás listo para seguirlo? ¿Y estás listo para ir si regresas hoy? Si Dios regresa hoy, ¿estás listo para dónde vas?
Leamos versículos 12 al 17. Cuando cayó en cuenta de esto, ¿cayó en cuenta de qué? De que no era una visión, que era real. Fue a casa de María, la madre de mi esposa. No, fue a la casa de María, la madre de Juan, apodado Marcos, donde muchas personas estaban reunidas orando. Llamó a la puerta de la calle y salió a responder una criante llamada Rod. Al reconocer la voz de Pedro, se puso tan contenta que volvió corriendo sin abrir. Pedro está a la puerta, exclamó. ¿Estás loca?, le dijeron. Está loca. Ella insistía en que así era, pero los otros decían, debe ser un ángel. Entre tanto, Pedro seguía llamando. Cuando abrieron la puerta y lo vieron, quedaron pasmados. Con la mano Pedro les hizo señales de que se callaran y les contó cómo el Señor lo había sacado de la cárcel. Cuénteles esto a Jacob, a Santiago, el hermano de Jesús, y a los hermanos, y les dijo. Luego salió y se fue a otro lugar. Cuando consideró que, cuando se dio cuenta de que lo que pensaba que era una visión era realidad, vino a reunirse en la casa de María, donde estaban reunidos los creyentes. Esta es la madre de Juan Marcos, el que escribió el Evangelio de Marcos. No sé si han visto ese show americano de las viejitas, las Golden Girls, no sé cómo se dice en español eso, las mujeres de oro, no sé, que están en Miami, era un show en los 80s. Pero esto es un momento, este momento cuando yo pienso esta historia, esto fue lo que, hay una señora que se llama Rosa, y esto me hace pensar de ese show, no sé si lo han visto, pero Pedro llama y la joven Roda, que significa rosa, viene a responder. Y ella escucha la voz de Pedro y se llena de alegría, pero no abre la puerta. Entonces, por eso yo creo que cuando creyeron ese show y pensaron cuando hicieron ese carácter, pensaron, no, tenemos que llamar a Rosa, como a esta. Ella no abre la puerta, aunque escucha la voz de Pedro. Sabe que es Pedro, no lo ha visto, pero reconoce la voz y no le abre la puerta. La gente no cree. Y finalmente dicen que debe ser un ángel de guardia. Entre el pueblo judío existía la creencia de que su ángel de la guardia puede parecerse a la persona que están cuidando. Tenemos ángeles. Estamos en una guerra espiritual. Cuando yo miro reflejo en mi vida, yo no sé cómo estoy vivo. Y de pronto ustedes pueden reflejarse en su vida y muchas veces ver que no saben cómo es que están vivos. De pronto han tenido una pistola puesta a su cabeza, o Dios los salvó de un accidente de carro, o lo atracaron, o lo dejaron como muerto, lo golpearon como dejarlo como muerto. O de pronto esas cosas antes me han pasado a mí. Pero si usted se refleja en su vida, de pronto entraron por el hueco como yo y no saben cómo cruzaron la frontera. Hay muchos que tratan de cruzarla hoy y no llegan. O mandan a niños, los llenan de drogas o le venden los órganos. ¿Cuántas veces no sabemos cuándo hemos tenido un ángel que los ha guardado? Más de lo que podemos pensar, ¿eh? Entonces había esa creencia. Y orando fuertemente que Dios sacara a Pedro de la cárcel. Pero ¿qué pasa cuando sucede? Este es realmente un episodio interesante. Porque es como nosotros.
esta es la historia de nuestra vida, orando por algo, y cuando pasa esa oportunidad, entonces piensas, oh, ¿será eso de Dios? Pero eso no fue lo que estabas orando. Los hace falta la fe. Oramos, pero oramos como, nada más para orar, para decimos que oramos, pero no estamos orando en fe, que sí va a pasar. Cuando nuestras oraciones alinean a las cosas de Dios, no estoy diciendo, ora y si oras, Dios te va a dar todo. Hay que orar en línea con la voluntad de Dios. No te sorprendas cuando venga a pasar esa oración. Dios es Dios bueno. Dios quiere darnos las cosas buenas. Y acá están orando juntos. Y es cómico, porque no creen. Recuerde, el poder no está en nuestras oraciones. Está el que contesta la oración, que es Dios. Una vez que Pedro está en la casa, declaró como el Señor lo sacó. Él le da la gloria apropiada a Dios. Muchas veces uno pasa por algo, uno busca de Dios, y después que Dios ha respondido a nuestra oración, ni le damos la gracia al Señor, porque entonces tomamos el crédito. No, Pedro le da la gloria a Dios. Le has dado la gloria a Dios por levantarte hoy, otro día de vida. Eso es un milagro, que uno puede levantarse cada día. Es un milagro de Dios, darle la gloria a Dios. Nuestras oraciones, la palabra de Dios dice que nuestras oraciones son una forma de adoración y un dulce aroma al Señor. Apocalipsis 5:8 dice, cuando lo tomó, las 4 seres vivientes y las 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Cada una tenía una arapa y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones del pueblo de Dios. Apocalipsis 8:3-4 dice, se acercó otro ángel y se puso de pie frente al altar. Tenía un incensario de oro y se le entregó mucha incienso para ofrecerle, junto con ¿qué? Las oraciones de todo el pueblo de Dios, sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y junto con esas oraciones subió el humo de incienso desde la mano del ángel hasta la presencia de Dios. Las oraciones de otros son escuchados. Tus oraciones son un aroma. Debemos orar por otros, por los perdidos, por nuestras familias, por el que no conoce de Dios, por el estudiante, por el compañero del trabajo. Porque hay poder en las oraciones cuando Dios responde. Él es el que responde, Él es el que tiene el poder, pero los llama a orar, porque es un aroma que le encanta. Él escucha las oraciones de otros. Te digo porque es prueba en mi vida. El Señor escuchó las oraciones de cuando la iglesia allá en Brooklyn, en New York, oraban con mi esposa y como una iglesia con mi suegra y la familia, y salvó a mis hijas cuando los doctores dijeron que tuviera una aborción a los 8 meses, que iban a ser retardadas y todo esto, enfermas. Y ellas oraban. Yo no sabía orar, yo nada más repetía el Padre Nuestro, porque yo no sabía orar, no sabía hablar con Dios, solamente repetía rápido, pensando que si lo más rápido que lo repetía, lo más que me iba a escuchar, porque no sabía hablar con el Señor. Mire, las oraciones de mi esposa fueron escuchadas cuando Él me salvó a mí. No es que yo estaba orando, buscando de Dios, pero alguien estaba orando por mí.
Y mi oración es que si no conoces a Jesús, hoy sea el día que Él ministre su gracia y se te revele a ti. Pablo escribe lo siguiente en Efesios 3, 14 al 21. Por esta razón me arrodillo delante del Padre, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Le pido que por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, las fortalezas a ustedes en lo íntimo de su ser, para que por fe Cristo habite en sus corazones. Y pido que arraigados y cementados en amor, pueden comprender junto con todos los santos cuán ancho y largo, alto y profundo es el amor de Cristo. En fin, en que conozca ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento, para que sean llenos de plenitud de Dios, al que puedan hacer muchísimo más que todo lo que podemos imaginarlos o pedir, por el poder que obra eficientemente en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia y en el Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Pedro es un fugitivo en fuga. Antes de salir les dice que le dejen estas cosas a Santiago, le digan estas cosas a Santiago, lo que le has escuchado. El hermano de Jesús, que es un líder en la iglesia de Jerusalén. Ya después de esto nos vamos a ver a Pedro. Lo vemos en Hechos 15 y vemos que escribe 2 cartas. Primera Pedro y Segunda Pedro. Ya ahora, en el libro de Hechos, ya ahora la historia va a enfocar en Pablo, que viene a ministrar a los gentiles. No es que se ha olvidado del cuerpo de los judíos, pero los judíos están rechazando. Ya hubo más de 10 años ministrando a los judíos y ahora el evangelio viene a las naciones, hasta los fines. Él continuará y va a acampar en Asia Menor. Leamos los 2 versículos siguientes, 18 y 19, y dirigimos nuestra atención a Herodes. Al amanecer se produjo un gran alboroto entre los soldados respecto al paradero de Pedro. Herodes hizo averiguancias, pero al no encontrarlo, les tomó declaración a los guardias y mandó a matarlos. Después viajó de Judea a Cesarea y se quedó ahí. Herodes está furioso. Ya tiene sangre en sus manos. Entonces para él, que son 16 cuerpos más, podemos estar tan profundamente en nuestro pecado que no sabemos cómo salir de él. Pero ya no necesitamos hacerlo solos. Hay uno que pagó el precio por el pecado y te está tocando en tu corazón. Abre la puerta, déjalo entrar, para que no puedas salir de la cárcel del pecado. El pecado te lleva a lo más profundo de oscuridades. En ese tiempo era costumbre que el soldado recibiera el castigo del prisionero si se escapaba. Y ahora estos 16 soldados serían matados. ¿Sabes que de la misma manera nosotros todos éramos prisioneros, pero hay uno que pagó el precio por nuestra sentencia? Nosotros merecíamos la muerte, pero hay uno que de su propia voluntad bajó del cielo, vino y pagó el precio por ti. El castigo que tú merecías, Él lo tomó. No porque nadie lo ordenó, Él vino porque te ama. Quiere que nadie se pierda. Para que este día puedas decir, voy a estar
con mi Dios en el cielo si viene hoy. ¿Cómo puede Dios permitir tanto mal? Vemos qué sucede a medida que comenzamos a cerrar nuestro estudio. Leyendo el 20 al 23. Herodes estaba furioso con los de Tiro y Sidón, pero ellos se pusieron de acuerdo y se presentaron ante él. Habiéndose ganado el favor de Blasto, camarero del rey, pidieron paz porque su región dependía del país del rey para obtener sus provisiones. El día señalado, Herodes, ativiado con su ropaje real y sentado en su trono, dirigió un discurso al pueblo. La gente gritaba: voz de un Dios, no de hombre, voz de un Dios. Al instante un ángel del Señor lo hirió porque no le había dado la gloria a Dios, y Herodes murió comido de gusanos por dentro de él. No estamos seguros de por qué Herodes estaba molestado con la gente de Tiro y Sidón, pero para recuperar su ministerio de alimentos de Galilea, se hicieron amigos del ayudante personal del rey, tal vez a través de algún soborno. De pronto le pagaron algo para decirle: hey, ayúdelos con este man que lo estamos muriendo de la hambre. Necesitamos, dependiente de la comida que viene de su lugar, y no tenemos. Herodes llega a la escena con una prenda hecha totalmente de plata y de una contesta verdaderamente maravillosa. Y entró en el teatro temprano en la mañana, momento en el que la plata de su vestimiento, ilumina por el reflejo fresco de los rayos del sol sobre ella, brillaba de una manera sorprendente y era tan resplandeciente que extendía un horror sobre aquellos que lo miraban atentamente. Según el historiador judío Josefo, quien también describe como sus adultores gritaban, uno de un lugar y otro de otro, aunque no para su bien, era un Dios. Un dolor severo también surgió en su vientre y comenzó de la manera más violenta. Cuando había estado bastante agotado por el dolor de su vientre durante 5 días, partió de esta vida. Herodes fue golpeado por un ángel con alguna enfermedad y los gusanos literalmente comenzaron a comérselo de adentro hacia afuera. Al igual que nuestro pecado empieza por adentro. El pecado entra por las cosas que vemos, las cosas que escuchamos, entra a nuestra mente, después viene a nuestros corazones y ahí empieza a comerlos. Y empezamos entonces a actuar ese pecado. Y hasta ya que no se conoce. Y así es el pecado. Como estos gusanos. Empieza por dentro de ti. Te empiezan a comer por adentro. Como una enfermedad. Y ya te pones a hacer el pecado y ni te das cuenta que te estás muriendo por dentro. Pero podemos pensar que podemos seguir pecando, pero igualmente tendremos que pagar las consecuencias de nuestros pecados. Las buenas noticias es que Jesús vino, murió y resucitó y viene de nuevo. Si respondes a su llamado y te arrepientes, puedes heredar el don de la salvación si confesas con tu boca y crees en tu corazón que Jesucristo murió por ti, viene de nuevo. Si crees estas cosas, Jesús te puede restaurar. Hay consecuencias por nuestros pecados. Las cosas que hicimos, hay consecuencias. Nuestra salud sufre. Pero hay un día que viene
va a haber un lugar donde no hay sufrimiento. No hay sufrimiento, no va a haber lágrimas, dolores, nada de eso. Y hoy puedes compartir en ese lugar, cuando pones tu fe en Jesucristo. Para terminar, vemos el impacto de la persecución. Pero la palabra de Dios seguía extendiéndose y difundándose. Cuando Bernabé y Saúl cumplieron su servicio, regresaron de Jerusalén, llevando con ellos a Juan, llamando también Marcos. Una vez más, la persecución permitía que la palabra de Dios creciera y se multiplicara. Su amor nunca falla y la palabra trae vida. Y por eso es que estamos acá, para servir la comunidad con la palabra de Dios. Primera cosa. Lo primero es lo primero, amar a Dios, amar a la gente y servir la comunidad. Pero se empieza con la palabra de Dios. Tenemos que estudiar la palabra de Dios, tenemos que estar en oración en la palabra, tenemos que estar unidos y después repartir, ver las necesidades que están alrededor de nosotros, traerle la esperanza que solamente viene en Jesucristo. Hay muchos prisioneros, miles de prisioneros acá, espiritualmente, que van para el infierno. Eso te debe preocupar, te debe lastimar, porque no es un lugar que deseamos para nadie. Bernabé y Saúl han regresado de traer la ofrenda a Judea y ahora regresan a Antioquía antes de comenzar su primer viaje misionero, y traerán al sobrino de Bernabé, Juan Marcos, con ellos. Mire, el enemigo trata de detener la palabra de Dios, pero Dios desea que ninguno perezca. Si Jesús regresó hoy, estarás listo para ir. Si quieres declarar tu compromiso, me encantaría orar contigo hoy. Vamos a terminar en oración, pero si el Señor te está moviendo para recibir el Señor, no esperes. No esperes, hoy es el día, hoy es el día. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra, por tu salvación, por grande de Dios que eres, Señor. Gracias por amarlos, gracias por morir por nosotros, Señor. Gracias por tus promesas. Padre, tú sabes que estás hablando con alguien hoy. Le estás tocando el corazón, Padre. Mi esperanza es que abran esa puerta, porque no sabemos si morimos hoy, pero podemos saber esto, que si morimos hoy, estaremos contigo, si confesamos en ti, Señor, si creemos en ti, en nuestro corazón. Padre, ministra a los que están escuchando hoy. Te alabamos, Señor, te damos toda la gloria a ti, Señor. Amén y amén. Vamos a terminar con una canción. Familia en línea, gracias por entunarse y los vemos la semana que viene. Dios me los bendiga.